Nos habíamos quedado acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, organismos vegetales que tienen, principalmente las gramíneas, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Tisular, ¿sí? Un tejido especializado, que es la vaina de la vascular, en forma de corona alrededor de las, donde van a alojarse, ¿sí? Los cloroplastos que van a hacer la fotosíntesis y se aíslan por completo de la presencia de oxígeno. Entonces, de esa manera, claro, se aumenta la eficiencia. No va a haber oxigenación, sí va a haber carboxilación. ¿Sí? Entonces, lo que yo les había contado es que no hace falta, hoy en día se sabe que no hace falta que una especie tenga la estructura morfológica en la hoja para decir que es C4. Hoy se sabe que las plantas pueden ser C4 por la mera presencia de las enzimas para hacer la fotosíntesis C4, para llevarla adelante. ¿Sí? Entonces, ya se conocen muchas plantas, muchas familias de plantas que tienen la batería enzimática para llevar adelante la ruta C4 y no tienen la estructura tisular, no tienen los tejidos en la hoja. Y hacen la separación en el espacio, separando nada más, poniendo los cloroplastos un poquito más lejos y nada más. ¿Sí? Que no llegue el oxígeno a esas cloroplastos. No hace falta tener una estructura tisular específica, sino que solamente tener las enzimas y alejarse del oxígeno. Y eso es lo que hacen. Y este justamente es lo que yo les decía, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Justamente, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? El mesófilo, lo verde más tipo verde más clarito, lo verde más oscuro, ese es justamente la corona que envuelve a las vasculares. Lo gris es el vascular. Entonces, ¿qué tenemos? El contacto con el dióxido de carbono y el oxígeno está fuera, en el mesófilo, que puede ser mesófilo empalizado, puede ser mesófilo sí, homogéneo, un clorénquima común y corriente, y ese clorénquima está en contacto con un clorénquima, ¿sí? Que es el de la célula envolvente, ¿sí? La célula de corona, el crans, alrededor del haz vascular. Esta es la clásica, ¿sí? La morfología clásica. Lo que si uno hace un corte de una hoja transversal y ve una corona alrededor de la vascular, dice, ah, esto es una C4. ¿Sí? Ahora, puede que yo encuentre una planta, le haga un corte a la hoja y no encuentre la corona, ¿sí? Estas células, este clorénquima alrededor del haz, y sea C4 igual, porque después le hago un estudio bioquímico y veo que tiene la batería de enzima. ¿Sí? Puede pasar que tenga la PEP carboxilasa y sí, S4. ¿Sí? Y hay cosas intermedias, cosas que algunas tienen vaina, tienen no tienen, hay cosas en el medio, hay muchas especies diferentes que tienen diferentes formas de hacer el ciclo C4. ¿Sí? Entonces, hay una separación, ¿sí? En el espacio, en los tejidos. Este tejido nuevo, ¿sí? Que estamos viendo ahora, ¿sí? El haz está ahí y bueno, separa justamente lo que ocurría en el estroma, ahora va a ocurrir justamente en un tejido aparte. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos el piruvato, que es de 3 carbonos, ¿sí? Con ayuda de ATP formamos el fosfonol piruvato, ¿sí? El fosfonol piruvato carboxilado es carboxilado, formando ácido oxalacético, ¿sí? Oxalacetato, ¿sí? Ese oxalacetato, digamos, o ácido oxalacético, ¿sí? Se transforma en malato, y el malato ingresa, ¿sí? Al cloroplasto, y dentro del cloroplasto sí se descarboxila el malato y se forma nuevamente piruvato, y ahí ese piruvato vuelve a regenerar el ciclo C4 de 4 carbonos. E ingresa una molécula de dióxido de carbono dentro del otro cloroplasto que está en el otro lugar, y va al ciclo de Calm. Y ahí sí evitamos la entrada de oxígeno, porque el oxígeno va a estar en las otras células, en las células del mesófilo, donde hay mitocondrias. En las células de la corona no hay mitocondrias en la morfología clásica. En las otras plantas que no son de morfología clásica, repito, separan las mitocondrias de otra manera, ¿sí? No a través de diferentes tejidos. ¿Me hago entender, gente?
Espero que sí. Sí. Entonces, hay otra manera diferente a la C4, ¿sí? Y digamos, de contrarrestar, ¿sí? La foto, digamos, respiración, ¿sí? Y es la separación temporal de la fijación del carbono, ¿sí? Fijamos el carbono en el momento que los estomas están abiertos, ¿sí? Y esto también va a ocurrir en lugares ultra áridos, ¿sí? Este es el mecanismo CAM, ¿sí? Se llama así mecanismo ácido de las crasuláceas, ¿sí? Ocurre solo en la familia Crasulareaceae, ¿sí? Donde están los cactus, entre otras plantas, ¿sí? Entonces, la familia Crasulareaceae, ¿sí? Donde están todas las crasas, ¿sí? Están los cactus también, ¿sí? Tienen el sistema fotosintético CAM o MAC, ¿sí? Mecanismo ácido de las crasuláceas. CAM es en inglés, Crasulareaceae Acid Mechanism, pero es MAC en castellano, mecanismo ácido de las crasulareaceae. Entonces, ¿qué pasa? Hay una separación en el tiempo acá. Como viven en el desierto la mayoría de las cactáceas, ¿sí? O las crasas, ¿sí? O en lugares muy áridos y frescos, ¿qué pasa? Durante el día esas plantas tienen cerrados sus estomas y durante la noche, que no hace calor, lo abren. Además, durante la noche vieron que en los desiertos, no sé si saben, también cae como un rocío, una humedad, que lo pueden captar a través de los estomas. Entonces, abren los estomas por varios motivos, pero otro de los motivos es para que también funcione en ese momento, ¿sí? El ciclo de Calvin-Benson. De tal manera que cuando abren, ¿sí? Los estomas a la noche, el oxígeno puede salir, ¿sí? Y la PEP carboxilasa justamente empieza, ¿sí? A liberar el dióxido de carbono, ¿sí? Es una adaptación mejorada del ciclo C4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vía metabolismo ácido acetolasa, ¿sí? En lugar de separar las reacciones dependientes de la luz y el uso de dióxido de carbono, ¿sí? En el espacio las plantas separan el proceso en el tiempo, ¿sí? Entonces, por la noche abren los estomas, como dice ahí, para que el dióxido de carbono ingrese, ¿sí? En este momento, ¿y qué pasa? La PEP carboxilasa está ahí y carboxila, y forma muchísimo ácido oxalacético, ¿sí? Por eso, si uno agarra un cactus y le mide el pH, ni bien está amaneciendo, va a tener un pH muy ácido, porque va a estar lleno de ácido. Y si uno se lo mide justamente ya al mediodía o a la tarde, cuando ya pasó mucho tiempo, el pH va a ir aumentando, haciéndose cada vez más alcalino, claro, porque ese ácido oxalacético se va a ir consumiendo, porque claro, la planta de día genera ATP y no pH, y va generando, digamos, va consumiendo ese dióxido de carbono que incorporó de noche, ¿sí? ¿Y por qué lo incorporó de noche el dióxido de carbono? Porque en ese momento abrió los estomas y el oxígeno se iba yendo. Entonces yo voy incorporando dióxido de carbono. Y de día, por más que esté cerrados los estomas, ¿sí? Yo ya tengo el dióxido de carbono captado y listo para liberarlo donde yo quiera con el fosfonol piruvato, ¿sí? Que se va a transformar después en ácido acético, en ácido en malato, digamos. ¿Sí? O otro ácido orgánico que va a quedar dentro de las vacunas. Entonces, durante el día los estomas no se abren y las vacuolas liberan los ácidos orgánicos, los cuales que van a hacer, ¿sí? Van a liberar el dióxido de carbono y va a entrar al ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, las plantas MAC, ¿sí? Se paran en el tiempo. Durante la noche fijan el dióxido de carbono en ácido orgánico que sea, no hace falta que sea malato, puede ser otro, y lo van acumulando. Entonces, durante la noche hasta el amanecer, el pH de esas plantas, ¿sí? Desciende. Y durante el día el pH aumenta, ¿sí? Porque es consumido ese ácido orgánico para generar justamente el ciclo de Calvin, ¿sí? Con el dióxido de carbono que se va liberando. Piñas es el ananá, ¿sí? Porque los ananás también son, digamos,
La familia esta de los ananá, que es la familia de las bromelias también tienen mecanismo ácido de las crasulas. ¿Este mecanismo es exclusivo de las piñas, las crasuláceas, o en Claro, otras? Ah, es hay en otras exclusivo. especies, en otras familias, pero principalmente es conocido y utilizado en las crasas y en algunas bromelias. Sí, sí. Ujú. Entonces, ¿qué podemos ver si armamos un cuadrito viendo las diferencias entre una C3, que son las típicas, las C4 o las CAM, o las MAC? ¿Sí? Separación de la fijación inicial del dióxido de carbono y el ciclo de Calvin. En la C3 no hay. En la C4, entre el mesófilo y las células del haz vascular, el clásico. Pero sabemos que ahora también hay C4 que no son clásicas, que las separan espacialmente, sí, pero no necesariamente en dos tejidos diferentes. ¿Sí? Y la separación en las CAM, en las MAC, es entre el día y la noche. ¿Sí? ¿Cómo van a estar los estomas abiertos? ¿O en qué momento del día van a estar los estomas abiertos? En la C3 y en la C4 durante el día y en las MAC durante la noche. Y cada grupo de plantas que tiene tipo de fotosíntesis está mejor adaptado a un cierto ambiente. Entonces, las C3 se adaptan muy bien a ambientes frescos y húmedos. ¿Sí? Las C4 a ambientes cálidos y soleados. ¿Y qué pasa? Las C4, las MAC, ¿sí? Van a estar adaptados a ambientes cálidos, pero áridos, secos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. La escasez de agua que hay donde viven las CAM, ¿sí? O las MAC. La C4 no hace falta que escasee el agua, lo que hace falta es que haga mucho calor, ¿sí? Que haga que los estomas se tengan que cerrar durante el día. ¿Sí? Ese es el tema. Bueno, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? No, no. Bueno, vamos a hacer un pequeño parate, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño parate. Son las 7 menos 3 minutos, ¿sí? 7, vamos a hacer 20 minutos, entonces. 7 y 18, 7 y 20, ¿sí? Nos volvemos a encontrar acá y continuamos con la clase número 11, ¿sí? Que tiene que ver con el tema hormonas, ¿sí? Ok. Nos vemos en un ratitín, gente.